gracias por la invitación, por este lugar. Recién la Procuradora General decía que uno de los argumentos que suelen utilizarse es la invocación de la seguridad jurídica, ¿correcto? El concepto de seguridad jurídica básicamente responde al respeto de reglas jurídicas, ¿sí? El título del panel ¿no? Principio protectorio, de alguna manera creo que tiene mucha vinculación con este concepto. El principio protectorio en nuestro país tiene una suerte a veces, a diferencia de otros países, que tiene una consagración legal muy fuerte, que es en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional en el 14 bis establece, consagra el principio protectorio al establecer que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Este punto de partida nos facilita mucho el análisis de otras cuestiones. En primer lugar, establece un marco de operatividad del principio protectorio en el trabajo en sus diversas formas, es decir, aun cuando suela identificarse al principio protectorio en el marco de la relación de trabajo privado y dependiente, la Constitución no pareciera establecer esa limitación, ese campo de actuación. De alguna manera, la vinculación también que hizo el secretario general recién de la CGT cuando hablaba de equilibrar la balanza, tiene mucha razón de ser con este concepto de principio protectorio. El principio protectorio parte del reconocimiento de una relación desigual en las vinculaciones laborales que suelen darse. Y de alguna manera lo que pretende el principio como tal, el constitucionalista, el consagrarlo, es identificar un marco legal donde la ley tenga un sujeto de tutela preferente, como ha dicho la Constitución. El trabajador, por ser tal, es sujeto de preferente tutela. En vinculación con este tema está la idea de la continuidad que hoy estamos hablando, ¿correcto? La continuidad laboral, desde distintos puntos de vista, podría obedecer a dos aspectos puntuales, pero que tenemos que entenderlos, por lo menos, vinculados a el operador jurídico, al momento que tenga que resolver una cuestión, dictaminar un tema, elaborar de alguna manera un precepto normativo. La continuidad laboral apunta, por un lado, a resolver las cuestiones, en caso de duda, en favor de una vigencia contractual, de una subsistencia del contrato o de conservación del contrato. Pero por otro lado también se relaciona con la preferencia legal que suelen tener los distintos regímenes normativos que apuntan a cuestiones laborales por las figuras laborales de mayor duración, de tiempo indeterminado. En general, en los diversos ordenamientos, tanto públicos como el privado, la regla es la duración larga del contrato, el contrato por tiempo indeterminado. Y solamente las duraciones contractuales breves o determinadas tienen que partir de una justificación que habilite ese tipo de modalidad contractual, ¿correcto? Es en este marco que nosotros tenemos que identificar dos preceptos que surgen de la Constitución Nacional, o dos conceptos para vincularlos con la continuidad del contrato. Y es de qué manera la Constitución apunta a la tutela de la duración contractual. Y establece dos rangos específicos. Establece en el marco específico del empleo público la estabilidad como tal, ¿correcto? Reconoce la estabilidad del empleo público y por otro lado reconoce una protección contra el despido arbitrario en los demás ámbitos. Se puede discutir cuáles son los niveles de protección en el marco del despido arbitrario. Lo que no se puede discutir es que tiene que existir una protección. El constitucionalista, al establecer en el artículo 14 bis estas dos disposiciones en particular, lo que ha establecido es un marco correcto de orientación que tiene que tener el sistema normativo. Insisto, se pueden discutir niveles de protección. Lo que no se puede discutir es que tiene que existir una protección.
Hoy en día, los debates que estamos viendo en la justicia del trabajo, vinculados con la estabilidad y vinculados con la continuidad laboral, obedecen, si se quiere, a dos aspectos puntuales, podríamos identificar. En primer lugar, la utilización de figuras contractuales breves para encubrir relaciones que en principio debieran estar previstas por la propia ley como una duración de tiempo indeterminado. Y por otras, tanto, esta situación se puede ver en el marco del empleo público, pero también en el marco del empleo privado, pero también en el marco del empleo público. Los últimos tiempos hemos tenido una gran afluencia de juicios vinculados a contrataciones en el marco del Estado que fueron interrumpidas después de distintas sucesiones, renovaciones, con distintas argumentaciones, distintas fundamentaciones, pero lo cierto es que se observa aquí, en estos conceptos, uno de los supuestos que pudiera discutirse la continuidad laboral y quizás la respuesta que pueda llegar a darse de la justicia a estas cuestiones. Pero también hay un debate en torno a la continuidad en aquellos supuestos donde se invocan actos discriminatorios que se traslucen en el despido. Es decir, aquellas situaciones donde vemos en el marco de una relación laboral que el acto que le pone fin en el empleo privado, que insisto, no parte de la base de la estabilidad, al menos hoy como norma legal, se pretende nulidificar el despido a través de la invocación del acto discriminatorio y obtener una reinstalación. Hasta ahora, la Corte, a partir del fallo Álvarez en su momento, ha reconocido esta posibilidad y quizás habrá que ver si esta sea la continuidad de esta tesitura, porque lo cierto es que la composición de la Corte ha cambiado y en su momento esta posibilidad que pareció haber zanjado el debate pareciera estar reavivándose desde este posicionamiento. Pero es algo que estamos atentos y que tenemos que tener en vistas, supongo que en los próximos tiempos, cuando empiecen a solucionarse varias de estas cuestiones. Queríamos aprovechar también este marco de invocación del principio protectorio para presentar, como lo hizo recién la Procuradora General, o comentarles un poco más profundamente acerca del programa especializado en derechos del trabajo que se creó en el transcurso de este mes, que está a cargo, aparte de mí, del doctor Eduardo Álvarez, que es fiscal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, y la doctora María Cristina Prieto, que es la fiscal general adjunta ante la Cámara. Básicamente la idea es lograr una respuesta más eficaz en los distintos ámbitos donde la especialidad laboral sea requerida, más allá del fuero en que tenga lugar la necesidad de lograr esta especialidad. ¿De qué forma? Nosotros digo, desde el Ministerio Público se entendió que hoy en día la conflictividad laboral está presente en diversos ámbitos de la justicia, en distintos fueros, ¿correcto? Y lo que pretendemos es lograr, a través de la interacción de los fiscales, por supuesto, a solicitud de los fiscales que corresponde la actuación en cada fuero, ¿no es cierto? Hay fiscales que intervienen directamente y la idea es que los fiscales que tengan en un foro que no sea laboral la necesidad de indagar sobre un aspecto laboral en un caso que les toque, puedan requerir la asistencia técnica al programa especializado que se creó durante el transcurso de este mes. Es muy importante, me parece, esta posibilidad que se está dando. Es muy importante lograr incluir el concepto que los principios laborales que emanan del principio protectorio pueden estar en debate no solo en la Justicia Nacional del Trabajo, sino en otros ámbitos donde deban dirimirse cuestiones que toquen la cuestión laboral. De hecho, la Corte así lo ha reconocido, hará 1 año y medio, 2 años, cuando en el fallo Curay estableció que aun cuando un expediente tramitara en el fuero civil y fuera un debate, un accidente vinculado a las normas civiles, había que reconocerle al trabajador por su condición de tal y por reclamar sobre la base de una cuestión suscitada en el contrato de trabajo la gratuidad que se le reconocía en otros ámbitos. Pensamos que esto
es un modo de encarar la cuestión y el programa de Derecho Especializado quiere lograr esta facilidad, que los distintos ámbitos del Ministerio Público logren a través de la consulta especializada, la interacción con las distintas áreas de la Procuración, llevar los principios laborales a los ámbitos donde quizás no exista la especialización. No es un tema de formación o de desprestigio de nadie, sino tener en cuenta que hay ámbitos donde los fiscales, los jueces están más familiarizados en función de la cantidad de pleitos y situaciones que ven en cada ámbito en particular. Y solamente 2 cuestiones más del programa les acerco. El programa, aparte de esta interacción, tiene 2 áreas que tiene muy en cuenta. Una vinculada con la capacitación, el plan de fortalecimiento que implicó el incremento de categorías en las fiscalías y quizás también el lograrles dar un marco más jerarquizado al promoverles secretarios, también va a ir acompañado de capacitaciones específicas para lograr esa mejor respuesta que recién aludía la doctora Gil Carbó, ¿correcto? Estamos abiertos desde el programa a escuchar a los distintos actores sociales, a las distintas organizaciones que tengan planteos, que tengan inquietudes o que tengan observaciones respecto de las respuestas del Servicio de Administración de Justicia, para ver si desde el propio Ministerio Público existe la posibilidad de hacerse cargo de esa situación y lograr una respuesta, o en su caso, tratar de instar unas vías que pueden ser desde propuestas, reformas normativas, convenios, para lograr una mejor eficacia de la justicia que le llega a los trabajadores. Muchas gracias por este espacio.